Pues bienvenidos a todos de nuevo. Muchas gracias por continuar en estas sesiones de Happy Mindful Break. Es un honor estar aquí todos los martes compartiendo un pequeño espacio de meditación y de introspección. Ya es la sesión número 6 y bueno, seguir invitando a todos los que nos se suman en vivo. Todos los martes estamos dando esta sesión a las 8:27 de la mañana en línea. Y bueno, se pueden registrar en esta liga de bit.ly/registro HMB, la abreviación de Happy Mindful Break. Y pues bueno, vamos a arrancar. La sesión pasada platicábamos un poquito de este tema de los pensamientos. Y de hecho hicimos una sesión en donde hablábamos de crear como este estado mental en donde nos veíamos en un cine y veíamos de frente la pantalla de televisión, ¿no? Entonces hoy vamos a terminar de hablar de este tema y bueno, para los que no me conocen, soy Rodrigo Padilla Navarro, cofundador y director de Happy Place to Work, de Happiness, en donde nuestro objetivo pues es ayudar a las empresas a alcanzar esta trascendencia organizacional, ¿no? Que implica no solo permanecer en el tiempo, sino que tengan un impacto social a través de sus empleados, sus familias, sus clientes, colaboradores y la sociedad en general. Y los ayudamos pues a crear y sistematizar una cultura basada en la felicidad, el bienestar y el desarrollo de su gente. Y bueno, pues quiero iniciar con que veamos un video que les voy a compartir por aquí. Este video, para las personas que participaron en la sesión pasada, que es la sesión 5, se les va a hacer muy familiar. Es exactamente un poco lo que platicábamos del cine, de separar nuestros pensamientos y no involucrarnos con esta analogía que nos presenta aquí el video. Y bueno, vamos a verlo. Training the mind is often quite different to how people imagine it to be. Maybe they have an idea it's about stopping thoughts or eliminating feelings, but the reality is a bit different. An easy way to think of it is to imagine yourself sitting on the side of a busy road, the passing cars representing the thoughts and the feelings. All you have to do is to sit there and watch the cars. Sounds easy, right? But what usually happens is that we feel a bit unsettled by the movement of the traffic. So we run out into the road and try and stop the cars, or maybe even chase after a few, forgetting that the idea was to just sit here. And of course, all of this running around only adds to the feeling of restlessness in the mind. So training the mind is about changing our relationship with the passing thoughts and feelings, learning how to view them with a little more perspective. And when we do this, we naturally find a place of calm. Will we sometimes forget the idea of the exercise and become distracted? Of course we will. But as soon as we remember, here we are, back on the side of the road again, just watching the traffic go by, perfectly at ease in both body and mind. Pues muy bien, no sé si les hizo familiar esta parte de los pensamientos, ¿no? Que vivimos tan involucrados y tan pegados a nuestros pensamientos que creemos que somos nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, sí les quería compartir este video como para hacer un poquito más de reflexión sobre ellos. Y no sé si acuerdan que platicamos en una sesión de la mente de Chango, ¿no? Entonces, en esta grafiquita, vemos la diferencia entre lo que le dicen monkey mind y monk mind, ¿no? La mente del chango, la mente del monje, ¿no? Y aquí está la diferencia de la cantidad de los pensamientos que tenemos, ¿no? Si tenemos, ¿se acuerdan que hablábamos de 12,000 a 60,000 pensamientos al día? Pues una mente de chango tendría 30, 40, 50, 60,000 pensamientos al día, ¿no? Es una mente muy ruidosa, ansiosa, controladora, ¿no? Y la mente del monje, como se le dice, ¿no? Pues es una mente más callada, más calmada, observadora, ¿no? Reflexiva. La del chango, pues es más paranoica, siempre está ocupada, acelerada, no tiene tiempo para nada, ¿no? Y la del monje, pues es más ecuánime, relajada.
La del chango está enfocada en el hacer y siempre va al pasado, al futuro, y la del monje está enfocada simplemente en el ser, en estar, en vivir el presente, el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, esto nos sirve de reflexión como para observar en dónde anda nuestra mente, ¿no? Y en la medida en que nosotros observamos los pensamientos y logramos distanciarnos un poco, vamos logrando bajarle la rapidez a nuestra mente y por ende bajar la cantidad de pensamientos y empezar a tener pues esta mente más tranquila, ecuánime, relajada, observadora, ¿va? Entonces, pues muy bien, con esto estaremos cerrando el tema de lo que hablamos de los pensamientos, de la mente, y hoy entramos en el tema de las emociones. Cuando hablamos de mindfulness, mindfulness también es estar atento a nuestras emociones y sentimientos. Pero aquí me gustaría preguntarles qué es una emoción, porque todavía creo que son conceptos medio abstractos que todavía nos cuestan trabajo en general, como de descifrar y de entender. Si alguien me quiere compartir qué entiende por emoción, si me lo quieren compartir ya sea por chat o, o abriendo el micro. Es un estado de ánimo. Ok, es un estado de ánimo. Muy bien. La emoción es como algo como una sensación o yo lo podría decir como una sensación o como una reacción a algún suceso, Okay. o algo que acontece en mí como parte de la interpretación de mi cerebro, de lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo, y entonces lo proyecto en una emoción, ya sea como un sentimiento, una sensación de tristeza, de angustia, o de alegría, o de estrés, o bueno, yo lo dije. Claro, entonces es una sensación que viene a consecuencia de un estímulo, de algo que nos pasa, ¿no? Y es mi interpretación de ese suceso. Y ok, buenísimo, perfecto. Sí, exactamente, lo definieron muy bien. Digo, técnicamente, no lo definen de muchas formas, pero se habla de una respuesta psicofisiológica. O sea, es decir, algo pasa en nuestra psique, en nuestra mente, pero también químicamente, también fisiológicamente, o sea, es una respuesta ante un estímulo y ese estímulo puede ser interno o externo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que estoy viendo algo, ¿no? No sé, me toca ver un choque y entonces eso me impacta y eso genera emociones en mí, es algo externo. Pero ¿qué pasa con los pensamientos? Si yo ahorita me pongo a pensar en el choque que vi hace unos días o en la situación que viví, etcétera, eso genera una realidad en nuestro cerebro, aunque creamos que es solo un pensamiento, para el cerebro es volverlo a vivir, ¿no? Y exactamente por eso pongo intensamente aquí, ¿no? Los monitos estos, porque cada vez que se acuerdan que traía esa esfera con un pensamiento, regresaba la emoción. Entonces, volvemos a vivir estas reacciones o estas respuestas psicofisiológicas ante estos estímulos, ¿no? Y estos estímulos evocan en nosotros, pues, estas experiencias, estas sensaciones afectivas o cognitivas, ¿no? O sea, ahí es donde ya, pues, siento tristeza, siento enojo, siento alegría, siento asco, sorpresa, miedo, etcétera. Entonces, estos son las emociones. Cada una de estas genera ciertos químicos en nuestro cuerpo, entonces al final de cuentas no solamente lo experimentamos como un estado mental, sino también se siente en el cuerpo porque es algo químico, ¿no? Por ahí tengo un amigo que se metió a un tema que le llaman nanotalentología, nunca lo he escuchado, pero está medio robusto y complejo el concepto, pero se meten a estudiar a profundidad el tema de las emociones. Y ellos dicen que una emoción, en promedio, debería de permanecer en nosotros 30 segundos. Que una emoción llega a nosotros para enseñarnos algo o para movilizarnos hacia algo, ¿no? Si de repente yo tengo miedo,
pues es porque esa emoción me está diciendo, haz algo. Es un tema de supervivencia. Si no haces algo, puedes salir lastimado, ¿no? O está en riesgo tu vida. Entonces, tristeza, ¿no? A lo mejor la tristeza es, tuve una decepción y entonces, pues tengo que tomar el aprendizaje de eso. Y obviamente hay emociones pues más de largo plazo, ¿no? O sea, un duelo pues son varias emociones en varios días o si no es que meses, etcétera, y están ahí permanentes por cierto tiempo. Pero la gran mayoría de las emociones que estamos viviendo en el día a día pues no son otra cosa más que flashazos que nos vienen a enseñar algo o a movilizarnos hacia algo. Entonces, deberíamos de estar conscientes de ellas, digerirlas, procesarlas, aprender de ellas, movernos y a la que sigue. El problema es que poco nos han enseñado a observarlas, a diferenciarlas. Yo, por ejemplo, lo veo en mi papá. Mi papá es una persona que la gran mayoría de sus reacciones, él utiliza la emoción del enojo. Si tiene miedo, se enoja. Si está triste, se enoja. Si está enojado, se enoja. Si si está alegre, casi se enoja, ¿no? Por decirlo de una manera, pero a veces nadie nos ha enseñado a trabajar las distintas emociones, a percibirlas y a expresarlas. Entonces, en la medida en que nosotros seamos más conscientes de ellas, podemos tener varios beneficios. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Y de eso se trata el mindfulness, de empezar ya no solo observar la respiración, no solo observar nuestras sensaciones físicas como el tacto, el tema auditivo, que ya lo trabajamos, no solo los pensamientos, sino también empezar a estar conscientes de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Imagínense que empezamos a crear estos canales o estas rutas en donde empezamos a ver y decir, oye, pues cada vez que le doy un abrazo a un ser querido, ¡pum!, despierta el gozo, despierta la sorpresa, despierta el amor. Cada vez que alguien se me cruza en la calle, despierta el enojo, el disgusto, etcétera. Entonces, en la medida en que ya sabemos cuándo suceden y cuándo brotan y afloran y con qué intensidad afloran esas emociones en nosotros, pues entonces va a ser mucho más fácil la próxima vez que podamos ir modulando esas emociones y esas intensidades. Es decir, la próxima vez que voy manejando, yo ya estoy consciente que si alguien se me cruza, pues tiendo a ser muy explosivo y sale la emoción del enojo en intensidad 3, ¿no? Muy alta, por así decirlo. Entonces, ya veo que a lo mejor no es tan importante que reaccione de esa manera, ¿no? Y que solamente la consecuencia puede ser negativa si yo sigo reaccionando así, a que, bueno, pues si le doy una interpretación de que a lo mejor esa persona traía mucha prisa, o una emergencia o lo que sea, bueno, pues ya ni siquiera me tomo la molestia en enojarme. Entonces, de esa manera podemos ir modulando y mejorando nuestras reacciones. Si no somos conscientes, si no desarrollamos nuestra atención a las emociones, pues difícilmente lo lograremos. Y la parte positiva es que nosotros podemos ir inyectando estas emociones en nosotros en la medida en que las conocemos y entendamos. Es decir, yo puedo estar en la casa toda una tarde y estar en la misma casa con mis hijos todo el día y no hacer nada al respecto. Pero si yo sé que me siento muy bien cada vez que les doy un abrazo, cada vez que los veo felices, pues entonces voy a procurar pues, darles un abrazo, decirles un piropo, jugar con ellos. Y entonces conscientemente estoy alimentándome de emociones positivas, ¿no? Entonces esa es la gran importancia también de estar pendiente y consciente de las emociones, que nos permite pues llenar nuestro día de mayor significado y no solo psicológico, sino químico, ¿no? O sea, al final de cuentas sí está sucediendo algo en el cuerpo. Entonces, bueno, les quiero compartir rápido. Este es un estudio que hizo Paul y su hija, Eve, creo que se llama, Ekman. Les voy a compartir rapidísimo una
una pantalla. Ahorita me regreso a esto. Paul Ekman y junto con Dalai Lama se metieron a explorar las emociones, hicieron un mapa, lo pueden encontrar como atlasoфemotions.org, y se metieron a profundidad en cada una de las emociones, a entender cada una de estas emociones. Ellos hablan de 6 emociones primarias, 6 o 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y cada una de estas con ciertas dimensiones y profundidad e intensidad, ¿no? Entonces, aquí pueden ver un chorro de emociones, ¿no? A mí sí me hace demasiado complejo, pero bueno, lo llegan a profundizar a tal grado. Y luego tienen algo que está bien interesante, es que ellos van poniendo experiencias que nos pueden pasar y como si tú experimentas una u otra emoción con esa situación, ¿qué es lo que pasa? Entonces ellos te ponen, si un amigo se enoja contigo y tú sientes gozo, pues es que te estás burlando, ¿no? Si un amigo se enoja contigo y tú sientes miedo, pues vas a tener miedo a la pérdida de ese amigo, ¿no? Imaginas que se va. Si él se enoja y tú también te enojas, pues van a discutir. Entonces, ya no es solamente estar consciente de mis emociones, sino de las emociones de los demás y cómo esa combinación de sus emociones con mis emociones generan comportamientos y relaciones distintas, ¿no? Entonces, eso creo que es muy valioso de entender. Y luego hay un concepto muy reciente que le llaman hemodiversidad. Hicieron un estudio con alrededor de 37,000 personas en todas partes del mundo para entender qué significa hemodiversidad. Es la capacidad que tenemos de estar conscientes de mayor número de emociones. Como les decía, ¿no? Unos hablan de 5 emociones, Daniel Goleman habla de 6 emociones primarias, pero hay estudios que hablan de hasta 270 emociones, ¿no? Entonces, todavía es un mundo bastante complejo de entender, pero lo que sí está claro es que en este estudio demuestran que una persona que logra diferenciar mayor número de emociones, tiene un ecosistema más amplio de emociones, tiene mucho mayor salud, menor tendencia a la depresión, aquí dice, ¿no? 25% menos visitas al doctor, te cuestan 3 veces menos tu costo de salud, etcétera. Entonces, hay un impacto importante en ir aprendiendo a diferenciar nuestras propias emociones en más emociones, ¿va? Pues bueno, esto es un concepto también interesante. Y bueno, les quiero compartir un video para que entremos también un poquito antes de la meditación, en entender un poquito más cómo suceden nuestras emociones en nuestra mente, para irnos a la sesión. We all experience different emotions every day. Some emotions feel good, and others not so good. In this way, we can think of our emotions as like the weather. Feelings like happiness and excitement are like sunny days. Anger and frustration are like stormy days. And sadness is like cold, rainy days. Mindfulness helps us navigate the ups and downs of our emotions by reminding us that no matter what our internal weather is right now, just like the weather outside, it's not forever. It will change. Mindfulness is noticing and being curious about what's happening right now. By becoming more aware of our thoughts and emotions, we get to choose how we respond to them. Just as we can build our muscles through exercise, we can build our mindfulness muscle through regular practice, known as meditation. All it takes is a few minutes a day to see the benefits. Muy bien, pues hablo un poquito de esto, ¿no? De cómo las emociones son súper pasajeras y hay que estar, pues, conscientes de ello, ¿no? Y observarlas y ver qué sentimos en cada momento. Y eso nos va ayudando a ir desarrollando nuestro conocimiento acerca de ellas.
Y es igual que los pensamientos hasta cierto punto, ¿no? También podemos distanciarnos en algún momento de ellas, observarlas y no vivir como en esta ola que nos revuelca, ¿no? En esta ola emocional, sino observarlas, ver y aceptarlas. Al final de cuentas, la aceptación de las emociones son importantes porque cuando no aceptamos una emoción, la vamos deprimiendo, ¿no? Y entramos en depresión. Entonces, las emociones las hemos subestimado en el impacto que tiene en nuestros comportamientos, en nuestra vida y salud mental y física. Les voy a dejar lo de su tarea, que es el solo por hoy, que tratemos de estar atento a nuestras emociones, ¿va? Y que esto se vuelva una constante de tratar de estar explorando el qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, en dónde y por qué y para qué, ¿no? Pues bueno, lo dejamos con esa tarea. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles que hayan participado en esta sesión. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Las mías personales me encuentran como Ropa Dillana, con Y, en TikTok, en Instagram, etcétera. Y las de la empresa como HP2W, o agregando la palabra oficial, que es la abreviación de Happy Place to Work. Pues muchísimas gracias. Si alguien se quiere quedar para alguna pregunta o algo, con mucho gusto me quedo aquí 5 minutitos. Y nos vemos el próximo martes. Con mucho gusto, Gabriela, que dice gracias. Iván, bonito día a todos. Milena.